Hoy estamos hablando de casos de escalada en las emociones, digamos, más afectivas, ¿no? Alegría y pena. Pues ahí veis que la escalada se manifiesta por un aumento en la autoestima, en el vigor, la turgencia, actividad, expansividad. Y lo importante de esta historia es que ciertas emociones como la rabia, la alegría o los celos inducen escaladas, mientras que la vergüenza, la culpa o la humillación inducen desescaladas. Y para eso están. Es decir, estas emociones han llegado a nuestros días precisamente como señalizadoras de lo que te toca ahora es desescalar, lo que te toca ahora es escalar. Y así es como se regula el humor. Es decir, el humor se regula a base de inducir movimientos de escalada y desescalada según las conveniencias, ¿no? Esto que la gente dice, no, es que tiene un humor ciclotímico, ¿no? Un humor ciclotímico porque tiene una disfunción, que ahora veréis, donde no hay manera de saber si está en escalada o en desescalada, ¿no? Aquí tenéis un cuadro de Escher donde queda bastante claro lo difícil que es definir cuándo se escala o se desescala, ¿no? ¿Qué es una escalera? Una cosa que sirve para subir o para bajar, ¿no? Según cómo se mire, ¿no? Aquí en el cuadro de Escher podéis ver que la confusión es la que induce a pensar el visionado de este cuadro, que es una figura imposible desde el punto de vista tridimensional, ¿no? Bueno, pues cuando nosotros queremos algo que no tenemos y que tiene otro, pues tenemos que evaluar el recurso. Tenemos que evaluar el recurso. Es decir, ¿qué valor le adjudicamos al recurso? ¿Qué valor le adjudicamos a nuestras fuerzas? Así nació la autoestima. Es decir, la autoestima nació de valorar las fuerzas que teníamos para conseguir un recurso. Si tenemos territorio o no lo tenemos, ya sabéis vosotros lo que pasa en el fútbol, tiene ventaja siempre el que tiene el campo, factor campo, ¿no? ¿Qué costes tiene el enfrentamiento? Voy a morir, voy a desangrarme, voy a perder un brazo, voy a perder lo que tengo por el enfrentamiento. ¿Es mejor una estrategia agonística o una estrategia de seducción? Y si perdemos, ¿podemos encender la sumisión voluntaria consciente? La sumisión voluntaria consciente es el ritual de apaciguamiento de los animales, es decir, el ritual de rendición, ¿no? Lo que de alguna manera bloquea que la sangre llegue al río, ¿no? Aquí tenéis un poco por qué nos peleamos por el rango, ¿no? Esto es una de las cosas que proceden precisamente de los primatólogos. Es decir, el tener un alto rango social asegura una mejor salud, más cópulas, más parejas, mejor alimentación, menos infecciones respiratorias, más despiojamiento y mayor años de vida, ¿no? Esto lo sabéis todos, ¿no? Que la salud tiene mucho que ver con el rango, ¿no? Supongo que lo sabíais, ¿no? O alguna vez lo habéis dudado. Es decir, la mala salud la tienen los que están de bajo rango, ¿no? En el bajo rango se acumulan todos los problemas de salud. Y por eso todos queremos tener más rango en la vida, ¿no? Es normal. Bueno, ya os he dicho lo que es un ritual. Un ritual es un relé que detiene una escalada agresiva que pudiera poner en peligro nuestra vida. Y que los animales tienen todo tipo de rituales para desactivar la agresión, ¿eh? Desde los peces hasta los leones. Y es algo que se pone en marcha para precisamente señalar que uno ha sido vencido. Bueno, aquí tenéis un cuadro, que este cuadro es muy interesante. Yo lo hice hace años cuando estudiaba esto de los monos y de Chance y de Price,
hay un eje de dominancia-sumisión, otro eje de integración-aislamiento, hay un eje de apego, un eje de rango, ¿no? Los seres humanos tenemos, los seres humanos y los simios también, los primates, ¿no? Tienen, los mamíferos en general, nos movemos en estos dos ejes porque somos capaces de tener apego al mismo tiempo de que somos capaces de pelearnos por el rango, ¿no? Bueno, pues hay 4 estrategias según donde nos situemos en cada uno de los ejes y de los cuadrantes de esta diapositiva. Está la lucha, que tiene sus riesgos, sus ventajas y sus riesgos, como ya os he dicho. Está la huida, que la huida es el equivalente a la esquizotipia, es decir, las personas que se aíslan socialmente y que no salen de casa, ¿no? Estos que viven solos y que tal. No siempre es patológica, la huida social no siempre es patológica, pero bueno, ahí hay un clúster de conductas de flight, de vuelo, que tienen mucho que ver con el estar en el cuadrante derecho superior, ¿no? Luego hay un eje en el cuadrante inferior, pues ahí abajo estarían todos los que apaciguan, utilizan el atractivo para medrar y utilizan, digamos, sus habilidades sociales. Y en la otra parte, donde pone retirada, pues es lo que se conoce con el nombre de sumisión, ¿no? La sumisión, el yielding en inglés, yielding, que tiene que ver con la rendición, por así decirlo. Fijaros en esta fotografía de News. Esto es muy interesante porque nos señala, esto lo teorizó un antropólogo que se llama Hamilton, que es muy conocido en uno de los popes de la psicología evolucionista, que describió la geometría de las manadas. Es decir, en las manadas se ordenan según el rango, es decir, el centro está ocupado por los machos dominantes y su harén de hembras con sus crías, mientras que la periferia está el ágora, la periferia se llama ágora, en términos filogenéticos, por eso llamamos agorafobia cuando la gente tiene un ataque de pánico en el ágora, es decir, la gente que tiene ataques de pánico en el ágora es porque tienen un rango bajo, es decir, o han sufrido algún descenso percibido del rango, y por eso en esta fotografía estos personajes periféricos que hay por ahí pues son los que tienen más riesgo de morir, porque son los que están más próximos al ataque, tan solos, al ataque de las fieras, ¿no? Hamilton es muy interesante, la geometría de las manadas en relación con la jerarquía del rango. Bueno, ahora vamos a ver la competencia social de Price, Sloman y otros, que publicaron en 1994. Bueno, lo que dice Price es que la sumisión voluntaria y consciente es la forma ritualizada que en la naturaleza usan los perdedores en un conflicto agonístico. Es decir, dos personas se pelean, por lo que sea, una pareja se pelea porque se pelean, y hay uno que pierde, ¿no? Hay uno que pierde, que es el que siempre va al médico, el otro no. Hace poco me vino a ver una persona que yo conocía de hace muchos años y que se había separado, ella, y vino con una depresión de caballo. Y yo le recomendé que fuera a un psiquiatra, no a mí, a un psiquiatra bueno. Y bueno, la vio alguien y le dio tratamiento. El asunto es que me hizo mucha gracia porque cuando entró en la consulta me dice: es que estoy elaborando el duelo de mi marido. Y yo le dije: ¿pero él tiene novia o no? Sí. ¿Qué es, más joven que tú o mayor? Más joven. ¿Tú ganas o pierdes con la separación? Pierdo, coño. Conflicto agonístico al canto.
No, ella no tiene ningún duelo. Ella lo que tiene es una derrota en todos los niveles. Lo curioso del caso es que ella venía por un duelo, haciendo el duelo. O sea que cuando alguien nos diga yo tengo un duelo, ojo, porque los duelos encubren y enmascaran muchas veces depresiones por derrota, que tienen tratamientos diferentes. Pero es que la sumisión voluntaria y consciente se puede bloquear, ¿no? Se puede bloquear por muchas razones que luego veremos en la señora Turbey. Entonces el individuo lo que hace es entrar en un estado que Price llama a prueba de fallos y que nosotros llamamos depresión. Es decir, una sumisión involuntaria inducida, es decir, una muerte ritual. El depresivo es un cadáver ritualizado, ¿no? Esto lo dice Price: el estado depresivo ha evolucionado en relación con la competencia social como una estrategia inconsciente e involuntaria de sometimiento que permite a la persona eludir la derrota. Es decir, estoy deprimido, no he sido derrotado. En encuentros agonísticos y rituales para dar cabida a lo que de otro modo sería una percepción inaceptable de bajo rango social. Esto es la teoría de Price, teoría de la competencia social, es decir, la causa de la depresión de derrota. Bueno, el modo a prueba de fallos de Price es muy interesante porque, y además coincide con el concepto de apagado que habíamos visto antes de la hibernación, ¿no? Es el mismo concepto. Sirve para describir todos los cuadros psiquiátricos que no son psicosis. Es decir, aquellos cuadros psiquiátricos que mantienen el principio de la realidad, pero que inducen síntomas de malestar y de disadaptación. Pero este concepto no es nuevo, este concepto ya había sido elaborado antes por López Ibor, por ejemplo, cuando hablaba de los equivalentes depresivos, ¿no? Es decir, el dolor, el vértigo, la agorafobia, la anorexia, la bulimia, la dismorfofobia, la histeria, el alcoholismo y ciertos trastornos psicosomáticos son modos de funcionamiento a prueba de fallos, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que se conoce con el nombre de depresiones enmascaradas o cosas así, ¿no? Por ejemplo, la fatiga crónica, que es una estrategia de camuflaje de la depresión, como por cierto sucede con la fibromialgia. El dolor y la depresión están emparentados hasta tal punto de que se cree que los antidepresivos no son en realidad antidepresivos sino analgésicos y que por eso funcionan, y que la incapacidad en este caso es un equivalente de la depresión psíquica y está destinada a ocultar las emociones psíquicas. ¿Ocultar para qué, diréis vosotros? Hombre, pues por muchas razones. La depresión y todas las manifestaciones emocionales están fuertemente sancionadas en nuestra cultura. Y yo cuando le dije a mi padre que quería ser psiquiatra, me dijo: si depresión no me enteré en el RICS. Fíjate tú, mi padre se estaba enterado. El RICS no tienen depresión porque son RICS. Ah, tiene depresión. A no ser que lo pierdan todo en el casino, ¿no? Pero, es decir, la depresión está mal vista. Bueno, la depresión, las enfermedades mentales están mal vistas. Y la gente, cuando tú le dices, es que está de baja por depresión, digo, oh, un malfainer. No se lo cree, la gente no se lo cree que esto existe, ¿no? Es decir, las enfermedades mentales soportan una intensa estigmatización y las enfermedades somáticas tienen muy buena prensa. Es decir, es mejor tener el virus de Epstein-Barr que tener una depresión, ¿no? Porque el virus de Epstein-Barr pues tendrá un antibiótico que lo cure, y la depresión, ¡ah! Y la depresión, vete a saber tú lo que hay detrás, ¿no? Y además una causa fundamental, y es que el dolor psíquico es bastante peor de soportar que el dolor físico. Pero la depresión además sirve para otras cosas. Sirve para ocultar una derrota. Se atribuye además con mucha frecuencia su causalidad a una enfermedad física. De paso, se niega el conflicto agonístico, o uno se instala en una conducta de enfermedad que para nada recuerda a la depresión, ¿no? Uno está cojo, inválido,
no se puede levantar de la cama, no sabe qué le pasa, está así o así, pero nadie diría, todo parece indicar que haya una enfermedad física, ¿no? Es decir, el sueño de un depresivo es tener una enfermedad física. Que alguien le diga, usted lo que tiene es bajo la serotonina. ¡Oh! Eso les encanta. Al fin, claro, es un defecto de nacimiento que yo tengo. Por eso tiene tanto éxito los análisis de serotonina, que como sabéis no sirven para nada, ¿no? Los análisis de serotonina no marcan nada, pero la gente incluso lo discute, ¿no? No, es que me han dicho en internet que eso... Pero la cosa se complica, amigos, porque vosotros creeréis que tenemos un cerebro, pero no, tenemos tres. Ahí los tenéis. Los tres cerebros de Maglin. Los tres cerebros de Maglin quiere decir que la hipótesis de Maglin es que nuestro cerebro nos evolucionó y se construyó de una tirada, ¿no? De una sola tirada, sino que en él se encuentran las edades de la vida, las edades del hombre, ¿no? Por eso tenemos un cerebro reptiliano, que básicamente está en los ganglios basales y que se dedica a leer patrones. Luego tenemos un cerebro límbico, un cerebro medio, que se dedica a procesar emociones. Y luego tenemos una corteza cerebral, que es la que piensa, racionaliza, la que crea ideas y tal, ¿no? Es decir que cuando hablamos de escaladas y desescaladas, tenemos que plantearnos que hay una escalada en neocortical que puede ser una desescalada en sistema límbico o reptiliano. Es decir, y de esas incongruencias y disonancias surge la patología, ¿no? Y os pondré un ejemplo muy claro. Supongamos que tenemos frío. Tenemos frío y nuestro cerebro reptiliano se pone a temblar. Es la solución que encuentra nuestro cerebro reptiliano y se pone a temblar. Pero no es una buena solución temblar, porque te puedes morir congelado, ¿no? Es decir, no es una buena solución. La solución buena es abrigarse. Y entonces nuestro cerebro mamífero dice, posa el abrigo. Y tú vas y te pones el abrigo. ¿Y es una buena solución ponerse el abrigo? Sí. Pero si estás en casa, no. Es una buena solución para ir por la calle, ¿eh? Pero para estar en casa es una mala solución. La mejor solución para casa es encender la calefacción, ¿no? ¿Verdad que sí? Es decir, que cada uno de nuestros cerebros plantea una solución en clave de lo que él entiende. El cerebro reptiliano, de temblar. El cerebro mamífero, de abrigarse. Y el cerebro racional, de encender la calefacción. Este es el conflicto que aparece en todas las escaladas y desescaladas en los rituales agonísticos. Porque claro, yo tengo una vecina que nunca enciende la calefacción en su casa. Y le digo, oye, ¿que tú por qué no enciendes la calefacción con el frío que hace aquí? Y dice, ay, para una persona sola... Hombre, pero enciende la calefacción, aunque sea para una persona sola, y no estés aquí con este frío que ayer hacía en Castellón, ¿no? Hacía un frío que pelaba. Sí, pero es que la calefacción cuesta tanto dinero. Es decir, razones emocionales, argumentos pseudo interpretativos, porque ella tiene calefacción central, es decir, y no la enciende nunca, ¿no? Y es decir, ella tiene un conflicto de desescalada en el cerebro límbico, ¿no? Y que luego lo racionaliza con el dinero o con lo que sea, ¿no? Bueno, ahora os voy a presentar una viñeta clínica. En realidad no os voy a leer todo el caso porque el caso está descrito en el artículo original de Price, y es el artículo de la señora Turbey, y veremos y discutiremos por qué la señora Turbey no encendió la calefacción, ¿no? Bueno, la señora Turbey, yo os leo por encima un par de pinceladas sobre el caso, ¿no? La señora Turbey es una señora de la alta sociedad aristocrática inglesa,
y que viven en una casa solariega, que es esta, donde tienen obras de arte, toda clase de muebles de interés artístico, servidumbre, caballos, perros y todo eso que tienen los ingleses en la campiña, ¿no? El caso es que el señor Turbay sale un día de caza, tiene un accidente y muere, ¿vale? Y entonces la señora Turbay se queda viuda. Entonces dice Price que trató a esta persona con un trastorno afectivo mayor muy severo después de varios meses de evolución, ¿no? Dice, ella sabe que ahora se espera que se mude de la mansión para dejársela a su hijo y a su nuera. Se ve que los ingleses funciona así esto, ¿no? Ella debería de irse a vivir a la casita ganancial, que es esta, y que es considerablemente más pequeña que la casa solariega. En el nivel superior, racional, la viuda tiene opciones sobre qué hacer. Su estrategia de desescalada sería aceptar lo inevitable y pasar a la casa ganancial. Pero su estrategia de escalada es quedarse donde está. Ella puede reforzar esta estrategia con muchas justificaciones. Mi hijo no tiene la edad suficiente, mi nuera no tiene la experiencia para manejar la servidumbre, ella tiene que quedar a supervisar algunos trabajos de la casa que quedan pendientes, y así sucesivamente. Primero que nada racionaliza, ¿no? Racionaliza. A pesar de la tradición, ella no quiere dejar la casa. Pues ha vivido allí toda su vida. Después de algunas semanas empieza a estar claro para la nuera que no está haciendo ningún plan para mudarse. Entonces la nuera le dice que si no le da vergüenza desafiar las tradiciones de esta manera. ¿Y no te hace sentir culpable vivir en esta casa enorme por capricho? Si estos comentarios tienen éxito e inducen un nivel límbico de desescalada caracterizado por la culpa y la vergüenza, fijaros para qué sirve la culpa y la vergüenza. La culpa y la vergüenza no están ahí para amotinar a la gente, están ahí para que desescalen, para que desescalen, para ayudarlos a desescalar. El pensamiento de la viuda, en este caso, puede verse afectado por estas emociones. Y una de estas cosas pueden suceder. Ella puede pasar a un nivel superior en la estrategia de desescalada y decir, bueno, me mudo puesto que... Pero también puede suceder, y fue lo que pasó, en decidir permanecer donde estaba. Y se queda, aunque se siente mal por ello. Y además se enfada con estos entrometidos que se toman la libertad de decirle lo que debe hacer. Y en el furor de su ira los tacha de su lista de visitas y da rienda suelta a ciertos comentarios con sus amigas contra la nuera. Después de algunos meses podemos imaginar que la nuera está perdiendo la paciencia con su suegra, ya que no puede hacer planes definitivos para gestionar la casa solariega. Luego de unas conversaciones con el abogado de la familia, decide enviar a unos arquitectos a la mansión para hacer los planos provisionales de ciertas reformas que quiere hacer. Como comprenderéis, la visita a los arquitectos trastorna a la viuda y activa el conjunto del nivel inferior de la estrategia agonística. Ahora va a luchar. Si ella implementa la estrategia de desescalada, sufre un descenso del valor de los recursos y la propiedad. Y todo esto afecta a su pensamiento de alto nivel. Por lo tanto, lo que ella quiere hacer es llevar su conjunto de nivel alto a escalada a través de la ira, a través de los comentarios contra su hijo y la nuera. Y es así que la viuda Turbay se deprime, y es así como la ve
la llega a ver Bryce y cuando comienza a tratarla, ¿no? Ahí es donde está publicado esto que os acabo de contar, la función adaptativa al cambio del estado de ánimo. Y recapitulemos las condiciones para deprimirse, ¿no? Para deprimirse hace falta un evento de estrés, ¿no? Un cambio, la viudedad, quedarse viuda, el tener que irse o quedarse. Notad que la viuda no está deprimida por la pérdida, no está deprimida por el duelo, está deprimida porque está resultando derrotada en la confrontación con la nuera. Es decir, hace falta o bien una pérdida o un conflicto agonístico o las dos cosas. Que el individuo salga derrotado, que no acepte su derrota, un conflicto de escalada-desescalada entre los tres cerebros, un bloqueo de la sumisión voluntaria consciente y una incapacidad para abandonar el campo. Es decir, la viuda podría hacer dos cosas: yo me voy de aquí porque esto no me interesa, que es lo que la gente hace cuando sale derrotado de algo, ¿no? A mí eso no me agrade, a mí no me interese, topa tú, ¿no? Que es una buena estrategia, inteligente. Y otra estrategia sería la de decir, he salido derrotada, mi hijo tiene razón, yo me tengo que ir y esta es la tradición, esto es lo que toca y lo que voy a hacer. Y tampoco me voy a una caverna, ¿no? Me voy a la casita del jardinero, ¿no? Y esto evidentemente tiene implicaciones para el tratamiento, ¿no? Es decir, esto que acabo de contaros, esta historia, tiene muchas implicaciones para el tratamiento, porque lo primero que hay que hacer es identificar el conflicto, es decir, hacer consciente lo inconsciente, lo que decíamos al principio, hacer consciente lo inconsciente. Es decir, la pregunta que habría que hacer en este caso es: ¿y usted por qué no se mudó a la casita del jardinero? Todo lo demás obra. Esta es la verdad. ¿Usted por qué no se mudó? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué creéis vosotros que no se mudó? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Por qué no había jardinero? Eso ya lo ha dicho alguien. Es decir, ¿por qué la señora Turbey no puso en marcha la sumisión voluntaria consciente y se fue con la música a otra parte? ¿Alguno de esos os sueña? Orgullo, codicia, terquedad, honor, escrúpulos morales, ignorancia, bloqueo por un tercero, sentimiento de injusticia. Ella se siente profundamente disgustada y haber sido víctima de un sentimiento de injusticia, ¿no? Hay un punto donde es hasta algo instintivo, porque la defensa del espacio personal y lo que es de uno es, bueno, hasta los animales, ¿no? Si vos le vas a tocar donde duermen y eso, se enojan, digamos. No entiendo. Que la defensa del espacio personal de lo que es de uno está arraigado en lo más instintivo, ¿no? Desplazarla de ese lugar es desplazarla, bueno, desde el lugar ese, de lo instintivo, de esto, desde ahí, ¿no? De su lugar donde ella estuvo puesta, digamos. Además, simbólicamente es una pérdida, digamos, a nivel social, digamos, desplazarla a un lugar que es marginal, digamos, satelital. Ella como señora de la casa ocupa, bueno, simbólicamente un lugar. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, ella siente ese desplazamiento como una intrusión en su territorio. Pero esto es precisamente lo simiesco, ¿eh? Esto es lo simiesco, todo lo reptiliano. Es decir, hay un ascenso, una elevación, una escalada para defender el territorio, ¿no? Ahí es donde entra la prevención. Es decir, ahí estaríamos hablando de cerebro reptiliano, ¿no? Esa parte territorial, esta mujer probablemente en el siglo que fuere no ha salido de esa casa en su puñetera vida.
si tú desde pequeñitos los haces cambiar de territorio, Latinoamérica, España, Valencia, Castellón, Cataluña, es decir, si tú desde pequeñito al cerebro lo haces cambiar de territorio, supera esa barrera reptiliana primitiva de darle importancia al territorio. Esta mujer probablemente el problema que tuvo es que nunca pudo salir de ahí, ¿vale? Y lo que es tiene una ignorancia de cómo sobrevivir en la casita del jardinero. Esa podría ser una hipótesis. Podría ser, pero me parece demasiado elaborado. ¿Y quién le ha propuesto el cambio? ¿Quién le ha propuesto el cambio? ¿Le ha propuesto su nueva el cambio? La sociedad. No, la tradición. La herencia, digamos, la herencia. La herencia... ¿Bloqueo por un tercero qué es? Cuando hay otra persona que te está impidiendo hacer una... Es que ya no está reproduciendo el patrón que corresponde a la situación. ¿Qué? Que ya no reproduce el patrón para el que estaba programado. Al no abandonarla, la tradición le marca que la abandone. Y la herencia también. Y la herencia también. Sin embargo, rompe con ese patrón establecido. Claro, pero eso entra en conflicto, digamos, con lo Claro. que plantearía más como una suerte de cerebro límbico. Entonces, bueno, el conflicto entra entre lo racional, que tiene que ver con todo esto adquirido, digamos, las costumbres, los valores, las cuestiones, con lo que tiene que ver con la defensa del espacio personal, la supervivencia, el no verse desplazado en la jerarquía, digamos, de la manada, de alguna manera. Ahora, este tipo de cosas son mucho más difíciles de modificar, por esto que vos decís, Gonzalo, que esto, porque, por ejemplo, es igual que las cuestiones estas de los catatonismos. Son cosas que anidan, digamos, están más cristalizadas, entonces son como síndromes preformados que emergen cuando el paleocórtex no está. Y a ese nivel la neuroplasticidad es como un poco más difícil. Por ejemplo, estas cuestiones de las reacciones del catatoniforme. O sea, estaba este tipo, hay una persona, no me acuerdo el nombre ahora, que habla de los síndromes preformados. O sea, todas esas son cosas que emergen, son como reacciones, digamos, y eso es medio difícil que cambie, digamos. Y anidan en un lugar del cerebro donde no hay tanta neuroplasticidad como en la corteza. Sí. Yo lo que me pregunto es ¿cómo llegó ella a la casa? ¿A quién desplazó y en qué circunstancias? Uy, qué psicoanalítico. No, porque posiblemente, claro, lo que está en juego ahora para ella es que la desplaza la nuera, ¿no? Ese es un territorio ahora libre, ¿no? El territorio psicoanalítico. Madre de Dios. Eso... Se ha ido a Adolfo. La nuera no le gusta. La nuera no le gusta, evidentemente. ¿Hay alguna suegra que le guste a su nuera? No. Bueno, yo... Pues si ella peleó para entrar o no, pues si ella ya vivió esto de que sobre todo por el orgullo y por la jerarquía, ¿no? Yo creo que conforme al menos lo has planteado, se transmite que ella vive claramente la bajada de escalón y que no está dispuesta a eso desde el punto de vista de la jerarquía. Entonces yo me planteaba si ella fue una nuera peleona en su momento, que tuvo que desplazar a alguien, o no, y está acostumbrada a estos conflictos agonísticos, resolverlos peleando, que es lo que le tocó hacer en su momento, o en su momento se lo encontró de otra manera. Por eso me lo pregunto. Yo creo que cuando se gana en un conflicto agonístico, todos sabemos ganar, ¿no? Pero qué difícil que es perder, ¿no? A mí me parece que este caso es muy interesante para reflexionar sobre una cuestión.